a ver Clastías por Robot, que me hizo favor de coordinarme el doctor Leopoldo Castañeda. Bueno, dentro del contenido de la clase vamos a hablar de generalidades de cirugía robótica. Vamos a hablar un poquito del abordaje de hernias inguinales, TAP y TEP, del abordaje de hernias ventrales, que es un abordaje retromuscular, el TAR, y también TEP para ventrales. Bueno, un poquito de historia de la cirugía robótica. En 1985 fue la primera cirugía robótica con un equipo que se llamaba Puma 560 y se utilizó para realizar biopsias neurológicas guiadas por tomografía. En 1988, ahí está mal, Davis y colaboradores utilizaron el ProRobot para hacer la primera resección transuretral de próstata. Y en el 92 fue el primer robot aprobado por la FDA, que se llamó RoboDoc, y se utilizó para reemplazos de cadera en ortopedia. En el 94 se usó el primer brazo de robot controlado por voz de cirujano para poder hacer una manipulación de cámara endoscópica. Y este fue el primero que se aprobó por la FDA para su uso intraabdominal. Este brazo lo incorporó un robot que se llamó Zeus y se utilizó para ginecología. Y en el 2000 fue cuando inició la tecnología robótica de telepresencia, que fue cuando se lanzó el Da Vinci, y se lanzó inicialmente para uso militar de atención quirúrgica inmediata a distancia. Después de esto, a partir del 2000, cuando salió el Da Vinci, pues fue aprobado por la FDA. En el 2006 llegó el primer robot a México. En el 2009 salió otra versión del Da Vinci que se llamaba SI. Al 2010 mejoraron esta versión con una versión SI-E. Y estos dos, lo que cambiaban del Da Vinci inicial es que los arcos de movilidad aumentaron al 50%. Y en el 2014 salió el Da Vinci versión XI y este lo que hace es que ya tiene un rango de movimientos al 100%, ya no tienes que estar reacomodando el robot. Y bueno, para el 2018 se estima que hay más de 4.814 equipos en el mundo. Ha habido más de 1 millón de procedimientos. Se utiliza para aproximadamente 10 especialidades quirúrgicas. Se han realizado procedimientos quirúrgicos en más de 600,000 pacientes y ha habido más de 18,000 publicaciones. Las ventajas de la cirugía robótica es la visión, ya que tenemos un campo de visión quirúrgico en tercera dimensión, a diferencia de la laparoscopía, que solamente es en segunda dimensión. También otra ventaja es la movilidad y la destreza que te puede dar el robot, ya que tiene 7 grados de movilidad o libertad en contra de la lapa, que solamente tiene 4 grados. Un brazo normal con la mano de una persona tiene 7 grados y esto es lo que limita el robot. Otra ventaja es la ergonomía, ya que pues, el cirujano se encuentra en la consola, entonces esto mejora la posición y el confort del cirujano y ya se ha visto que reduce pues, lesiones lumbares y de postura, ¿no? También otra ventaja es la precisión, ya que los instrumentos reducen el temblor y la escala de movimientos es bastante real. Esta reducción del temblor pues, ha hecho que se puedan hacer hasta procedimientos de cirugía cardíaca como bypass por las anastomosis. Y también otra ventaja es que, este estudio demostró que es relativamente sencillo aprender a suturar y anudarse en el robot. Tanto en personas que ya tienen experiencia en laparoscopía, se les hace más fácil después suturar en el robot. Y también se estudió a cirujanos como juniors que todavía no tenían experiencia en laparoscopía, pero se les hizo más sencillo aprender el robot que laparoscopía. Dentro de las limitaciones es que pues, necesitamos un entrenamiento adicional, que va a haber un aumento en el tiempo quirúrgico y en los costos. El volumen del equipo, que pues es todavía bastante grande y en algunos lugares podría no caber. El uso limitado de instrumentos, ya que cada pinza o cada instrumento que se utiliza solamente se puede usar 10 veces y después de esto se tiene que tirar y son bastante costosos. Otra limitación es la pérdida de la áptica, el riesgo que siempre hay de una falla mecánica. Y como les comentaba, los Da Vinci iniciales no estaban diseñados para el abordaje de más de 2 cuadrantes, entonces tenías que estar reposicionando el robot, esto te lleva mucho tiempo.
En los nuevos Da Vinci ya se aumentó 50% el rango de movilidad y el XI, perdón, ya es el que no tienes que estar reacomodando. Dentro de las ventajas y desventajas contra otros abordajes, principalmente el abierto, pues las ventajas es que se ha visto una gran disminución de la morbilidad, aumento en la recuperación postoperatoria y pues obviamente la estética de las incisiones. Dentro de las desventajas es que, igual que en la laparoscopía, puede haber lesiones asociadas a trocar, lesiones por insuflación, hematomas en sitio del trocar, ha habido aumento en lesiones uretrales o de la vejiga, puede haber lesiones térmicas inadvertidas y pues igual puede haber un uso excesivo de presión en los tejidos, ya que como se pierde la áptica, a veces no se tiene la sensación de que tanto estás apretando uno de los instrumentos contra los tejidos. Y también se ha reportado pérdidas de agujas. Esto es porque como la cámara la maneja el cirujano, puede tener cambios de zoom y puede tener pérdidas de la aguja fuera del campo de visión que después pues, se pueden quedar ahí. Vamos a hablar un poquito de la plastía inguinal. El abordaje es igual que el laparoscópico, puede ser TAP, TEP o una TEP extendida. Las indicaciones son las mismas que para la laparoscopía, pues una hernia inguinal bilateral, una hernia o unilateral. Y otras de las indicaciones que todavía están como en discusión es que, bueno, de los procedimientos que más se realizan por robot son resesiones transuretrales de próstata. Y se ha visto que después de que los pacientes tienen una prostatectomía, aumenta su incidencia de hernias inguinales, probablemente porque no se hace un cierre adecuado, ¿no? Y sobre esto se ha estudiado que si es seguro realizar una plastía inguinal al mismo tiempo que se hace una prostatectomía. Entonces, pues obviamente no está como indicación, probablemente nunca lo esté, pero sí se ha demostrado que es seguro realizar una TAP al mismo tiempo que se hace la prostatectomía y pues así, si el paciente ya tenía una hernia conocida, pues le trata las dos cosas y si no la tenía, de todas formas estás previniendo pues el aumento de incidencia de estas hernias en pacientes postoperados de prostatectomía. Dentro de las contraindicaciones son las mismas que la laparoscopía, es una intolerancia a la anestesia general o intolerancia al nemoperitoneo por alguna condición cardiovascular o pulmonar. Y las contraindicaciones relativas pues serían igual las de la laparoscopía en pacientes con cirugías pélvicas previas o radiación pélvica, pacientes que tienen cirrosis, y esto es más que nada por que tengan ascitis o tengan circulación colateral que puede ocasionar un sangrado de la pared abdominal, que sean hernias escrotales de más de 3 centímetros o una hernia estrangulada o encarcerada, serían contraindicaciones pero relativas. Dentro de la preparación preoperatoria, pues igual que en la laparoscopía, se utilizan antibióticos profilácticos previa incisión. Se tiene que hacer una descompresión vesical. Eso pues podría ser a discreción del cirujano. En un webinar que vi de las AGES, la doctora que hablaba de TAP mencionaba que ella no les coloca sonda Foley como de rutina, nada más se asegura que el paciente miccione antes de entrar a quirófano. Yo creo que pues, es mucho más seguro colocar una sonda Foley y pues no hay ningún problema. No sé si alguien de los cirujanos que esté aquí recomendaría no colocarla, pero en todas las que he entrado pues se coloca. Igual, dentro de las recomendaciones es eliminar el material desechable no pues yo te puedo decir que en el 100%... ¿Sí? Creo que no se escuchó, doctor. Perdón, Moni, como que me quedé sin señal. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí. Nada más como comentario, el 100% de mis plastías inguinales abiertas laparoscópicas por el abordaje que sea, no les pongo sonda Foley. Y Okay. como dices, como mencionabas ahí, sí, nada más con que vacíen la vejiga antes de bajar a quirófano, en cuanto lleguen a la habitación, se estén preparando, que hagan pipí, es más que suficiente. La verdad es que hasta el momento no he tenido ninguna complicación por algún daño a la vejiga, y la verdad es que sí es más incómodo para los pacientes cuando se les coloca sonda Foley, aunque sea de entrada por salida, que tengan más molestias para ir a orinar que por la propia cirugía. Entonces,
Yo en lo personal no les pongo sonda a ninguno de mis pacientes. Ok. Gracias, doctor. Bueno, entonces, igual que en la laparoscopía, solamente vamos a usar 3 instrumentos, las tijeras Grasper y el Porta. Entonces, pues, eliminar de la sala algún otro material que realmente no se puede utilizar, ¿no? La técnica de TAP, pues, es igual que en la laparoscopía. La posición va a ser en decúbito supino, con los brazos a los costados, asegurados. El acceso va a ser de manera intraabdominal, puede ser con técnica de Veres, Jason o el trocar óptico. Y los puertos pues se colocan igual que en la laparoscopía, conforme le parezca mejor al cirujano, puede ser el inicial supra o transumbilical, y se van a utilizar 2 laterales a 10 centímetros del primero. La diferencia con la laparoscopía es que estos trocares tienen que ser los 3 de 10, o sea, de 10 centímetros, de 10 milímetros. Y en cuanto a qué tipo de malla se utiliza, pues igual no es como que hay guías o se ha demostrado que una sea mejor que otra, es igual que en la laparoscopía. En cuanto a la fijación y el cierre del defecto, pues tampoco hay como una guía. Lo que encontré es que la mayoría, o sea, de los que tienen más experiencia en esto, recomiendan hacer un cierre del defecto cuando este se encuentra, cuando es un defecto directo y cuando mide más de 2 centímetros. Esta es una tabla de las diferencias entre una TAP laparoscópica y robótica. Pues realmente no hay ninguna diferencia más que lo que les comenté de los trócares, que dije de 10, perdón, son de 12 milímetros. Y fuera de eso, pues no hay ninguna otra diferencia. Dentro de los resultados que se ha visto en cuanto a pacientes, porque pues realmente en cuanto al cirujano es mucho más cómodo hacerlo robótico, pero en cuanto a pacientes tenemos pocos resultados prospectivos. La mayoría son estudios observacionales y solamente existe a la fecha un estudio prospectivo. Este estudio, que fue un estudio retrospectivo de 2 años, comparó la TAP robótica con 39 pacientes y la TAP por laparoscopía en 24 pacientes. El tiempo quirúrgico fue significativamente más, fue más tiempo en los pacientes que se operaron por robot. El tiempo en recuperación fue menor en los pacientes que se operaron por robot. Esto concluyen que es porque tuvieron menos dolor postoperatorio y requirieron menos tiempo en recuperación. Y pues igual el dolor postoperatorio a 1 semana también fue menor en los pacientes que se operaron con robot a los que se operaron por laparoscopía. En este otro estudio, fue un estudio retrospectivo de 4 a 4 años, se utilizaron datos de una base de datos bastante grande. Se estudiaron a 510 pacientes, 69 pacientes se operaron por robot, 241 por laparoscopía y 191 en cirugía abierta. Dentro de los resultados se vio que el tiempo quirúrgico pues sí es mayor en el robot a comparación de la laparoscopía o la abierta. Y en este estudio se encontró que las infecciones quirúrgicas fueron mayores en los pacientes que se operaron por robot. Esto ellos pues tienen la hipótesis de que podría ser por el mayor tiempo quirúrgico y mayor exposición de la herida quirúrgica, pero dentro de las complicaciones postoperatorias no tuvieron diferencia. Este otro estudio retrospectivo se estudiaron a 100 pacientes que se operan por robot y 100 pacientes por abierta. El tiempo quirúrgico cuando fue una cirugía unilateral, pues sí era mayor en los pacientes con robot, pero cuando ya era un tiempo quirúrgico bilateral no había diferencia real. Entonces, esto ellos concluyen que fue pues, más que nada por el docking y la preparación, pero no por el tiempo quirúrgico real. Dentro de las complicaciones postoperatorias no tuvieron diferencias y sí hubo menor dolor en el postoperatorio 1 para los pacientes que se operaron con robot y tuvieron menos visitas postoperatorias por dolor a los 30 días. En este otro estudio, fue un estudio observacional, casos y controles, se estudiaron a 49 pacientes con TAP robótica y 64 con TAP laparoscópica. No se encontró diferencia en tiempo quirúrgico posterior a la curva de aprendizaje y no hubo diferencia en complicaciones. Esto de la curva de aprendizaje, ellos lo pusieron como después de las primeras 15 cirugías. Y en esta gráfica vemos como de las hernias inguinales unilaterales, pues una vez que se pasa la curva de aprendizaje disminuye bastante a comparación de la laparoscopía, que pues casi siempre es como el mismo tiempo quirúrgico.
Y esta gráfica de las reparaciones bilaterales, pues igual pasando la curva de aprendizaje se vuelve bastante similar al abordaje laparoscópico. En este otro estudio se estudiaron pacientes un año sobre los que se operaron por hernia inguinal por robot, laparoscópica o abierta. Se estudiaron la percepción del dolor postoperatorio hasta una semana, las limitaciones en actividades postoperatorias y la satisfacción postoperatoria. Y dentro de los resultados, el dolor postoperatorio sí fue bastante menor en los que se operaron de robot versus abierta, pero en los que fueron robot versus laparoscópica, pues realmente no hubo mucha diferencia. Dentro de las limitaciones de actividades, igual hubo una diferencia significativa contra la abierta, pero no contra la laparoscópica. Y este otro estudio es el único, igual es un estudio retrospectivo, se estudiaron a 157 pacientes, pero este se comparó con TEP en lugar de TAP, y la robótica pues igual fue TAP con 118 pacientes. Los tiempos quirúrgicos no tuvieron diferencia significativa y las complicaciones tampoco fueron significativas. Aquí están las complicaciones, pues la mayoría fueron las que ya conocemos igual para la laparoscopía, pero ninguna de estas fue mayor en el robot. En esta otra base de datos nacional se estudiaron pacientes que se operaron por robot lapago abierta durante 4 años. Se estudiaron las complicaciones, la readmisión a 30 días, la mortalidad, los días de estancia intrahospitalaria y el uso de opioides. Ellos tuvieron unos resultados en que en las complicaciones sí tuvieron menores complicaciones con con estadística significativa para los que se operaron con robot. Los días de estancia intrahospitalaria igual fueron menores significativamente en los que se operaron con robot. Y las infecciones postoperatorias también fueron menores en los que se operaron con robot. El uso de opioides pues también fue menor en los de robot, aunque realmente si nos damos cuenta en los porcentajes, pues igual es bastante alto esto porque ellos así manejan su postoperatorio. Nosotros realmente no vemos que por una TAP, ya sea por robot o por laparoscopía, se dan opioides, ¿no? Pero bueno, dentro de la readmisión a 30 días, igual fue mucho menor en los pacientes que se operaron por robot. Entonces, en este estudio, pues la mayoría de lo que se estudió fue mejor para los pacientes que se operaron con robot. Este es el único estudio, este salió en abril, ahorita en 2020, es el único estudio prospectivo, multicéntrico aleatorizado. Se estudió durante 3 años en 6 centros académicos, el seguimiento postoperatorio de 30 días. Se estudiaron en total a 102 pacientes, 48 de cirugía robótica versus 54 por LAPA. Y bueno, en este estudio, a diferencia de los otros, no se encontró diferencia en dolor, readmisión o complicaciones postoperatorias. Sí hubo un aumento en tiempo quirúrgico, sí hubo mayores costos en robot y pues a diferencia de lo que se había encontrado en otros estudios, en este sí hubo un aumento en la frustración del cirujano, los que operaban con robot, probablemente porque pues no se encontraban muy familiarizados con este. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Todo bien. Ok. Pues ahorita vamos a ver las conclusiones, pero realmente para cirugía de hernia inguinal. Hola. Hola, escuchan? doctor. Sí, se escucha bien. Gracias. Oigan, ese último artículo yo no lo he leído. Tengo una duda. El último que pusiste prospectivo, ¿fueron diferentes cirujanos? Sí. Ok. Es que eso hace una diferencia abismal. En el primer artículo que pusiste, donde ponías que se hizo un estudio retrospectivo de 50 y tantos casos robóticos contra 56 laparoscópicos, es un estudio interesante porque es un mismo cirujano. Sí. Entonces se ve la mejoría en tiempos. Se ve como al principio tenía una diferencia de más de 20 minutos al principio de sus cirugías, y en las siguientes ya tuvo hasta una reducción de tiempo contra sus mismas cirugías laparoscópicas. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros también? Ya el docking y todo esto lo vamos haciendo más metódico y entonces estamos acortando tiempos. Al final, este último estudio que comentas justo va en contra de todo lo que los demás estudios han salido, porque en todos los estudios se sabe que hay menor tiempo de estancia hospitalaria
al principio sí era mayor el tiempo quirúrgico, pero ahora se sabe que el tiempo es menor, ya con cirujanos que tienen más tiempo operando cirugía robótica. Y en costo, las cirugías robóticas son $200 a $400 más caro en Estados Unidos durante el procedimiento quirúrgico, pero al final el tiempo, costo analgésico, estancia hospitalaria y demás es más barato la cirugía robótica. Habría que analizar este último artículo, la verdad es que lo voy a checar porque va en contra de todo lo que dicen todos los demás artículos. Claro, sí, también sobre los costos, ya no lo mencioné en algunos artículos, pero algunos sí ya demostraron que, bueno, por lo menos en Estados Unidos, a lo mejor no es más barato, pero es casi comparable al costo por la laparoscopía y también cuando se toman en cuenta las complicaciones postoperatorias. Y sí, este es el único estudio que demostró lo contrario, pero pues fue en 6 centros diferentes, entonces sí fueron varios cirujanos. Sí, ok, muy bien, gracias. Ok, bueno, si nadie tiene algún otro comentario, vamos a pasar a... Yo tengo una duda, Moni. le debes, o sea, ¿a qué le echas la culpa tú de que sea más doloroso por LAPA que por robot cuando, pues en teoría debería de ser comparable eso, ¿no? Yo creo que es por la disección. Pues en robot tienes mejor visibilidad y tienes, o sea, para cuidar en la disección, hacerlo un poco... Yo puedo contestar esa pregunta. Ok. La realidad de las cosas es que el robot, al tener brazos articulados y colocar los trócares, tienes un centro robótico. Entonces, el trócar en ningún momento está haciendo presión contra la pared abdominal. A diferencia de la laparoscopía, como por ejemplo cuando nosotros hacemos láparos y vas a hacer la apertura del peritoneo, pues tienes que ver tus límites. Entonces, para eso, pues tienes que, cuando empiezas en la espina ilíaca anterosuperior, ahí, pues empiezas obviamente a traccionar tus manos y presionar contra el abdomen constantemente para hacer todos esos movimientos de corte. Y también cuando tienes una hernia con un saco complejo y estás haciendo los jalones, pues obviamente todo ese jalón toda esa fuerza que generas, la generas a la pared abdominal. En cambio, el robot no, porque como tienes este centro robótico en el cual el trocar jamás va a presionar la pared del abdomen y como está articulado, pues obviamente eso es lo que da la nobleza en los movimientos y es lo que a la larga pues traduce mejor dolor. Hola, Gracias, Polo. ¿puedo opinar? Sí, doctor, gracias. También una de las respuestas por qué duele menos, al menos en hernia inguinal, comparando el laparoscópico con robótico, también tiene que ver con el tipo de fijación. Siempre se comparan los estudios con la fijación clásica, o sea, las técnicas clásicas de TAP. Y si vamos de técnica a técnica, pues tiene la ventaja la robótica, no exclusiva, pero sí tiene la ventaja de que, por ejemplo, la malla la fijan con sutura y los flaps del peritoneo se cierran con sutura. Simplemente eso es suficiente como para que haya una diferencia abismal en el dolor postoperatorio, tanto agudo como crónico de este tipo de pacientes. Ahora, insisto, no es exclusivo. Sí es, o se supone que es la ventaja, de las principales ventajas que se tiene con la cirugía robótica comparada con la TAP clásica. Ahora, si con la TAP laparoscópica haces básicamente los mismos pasos que haces con un robot, los resultados son similares. Sin embargo, no es lo común, desafortunadamente, la cirugía laparoscópica totalmente no invasiva. Las fijaciones y los cierres siguen siendo altamente invasivos y dolorosos, que ese es el principal problema, por el cual también se decantó a que muchos cirujanos empezaran a hacer cirugía robótica. No sé si entienden esa parte que quise decir. Sí, doctor, gracias. Hola Ángel, sí, ¿cómo estás? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hola. Aunque también hemos visto nosotros que haciendo exactamente el mismo procedimiento, con fijación de la malla, o sin fijación de la malla, sin material de fijación,
de la malla de cierre del peritoneo laparoscópico contra la fijación de la malla robótica y también cierre del peritoneo con sutura, aún todavía mejora con robot versus la laparoscópica, como comentas tú, sin mecanismos de fijación. Sí, yo todavía no encuentro algún estudio comparativo importante con esas características, que sea de ese tipo de fijación no invasiva con adhesivos, por ejemplo, en comparativa con algún tipo robótico. Yo no lo he encontrado, no sé si haya, pero yo no lo he visto. Y pues sería cuestión de ir viendo más pues, cómo se desarrolla esta historia, ¿no? Sí, sí. Hay uno que comenta brevemente la diferencia entre justo lo mismo, fijación malla autoadherible contra fijación de la malla contra robótica. Se los compartiré. Por ejemplo, te puedo platicar de mis casos. No llevo tantos robóticos, llevaré 20 robóticos más o menos de hernias inguinales. Y justo antes yo tampoco usaba fijación, usaba la malla y un punto por la laparoscopía y ahora por robot. Y aún así todavía el paciente tiene menos sintomatología robótica que por la laparoscópica. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a el manejo de hernias ventrales complejas. En estas hernias la cirugía robótica está alcanzando un espectro muy amplio pues vamos a ver todas las ventajas que puede ofrecer, que pues hay mayor evidencia en estas hernias que en las laparoscópicas. Un poco de historia de uso primero de laparoscopía en hernia ventral. En el 93, Leblanc empezó a utilizar puentes en defectos largos, o sea, el IPOM. En el 2003 se reportó la experiencia de 4 cirujanos con 150 casos y se demostró que la lápara era segura, efectiva y con baja recurrencia. En el 2005 se inició a hacer TAP ventrales. En el 2013 se reportó, Abdaya reportó el abordaje retromuscular modificado con una engrapadora y en el 2016 se empezaron a hacer esos abordajes extraperitoneales. La cirugía laparoscópica normal se ha visto que puede lastimar y disminuye las capacidades del cirujano para hacer una reparación de hernias ventrales complejas. Dentro de la historia de la cirugía robótica para hernias ventrales, tenemos que en el 2003 se hizo la primera reparación ventral asistida por robot en un modelo porcino. En el 2012 se reportó la primera serie de hernias ventrales asistidas por robot en humanos y en el 2018 se estima que ya hay más de 6,000 reparaciones reportadas en la literatura. Dentro de las ventajas y las desventajas, pues las mismas que vimos para las hernias inguinales, la visibilidad en tercera dimensión, los 7 grados de movilidad, la ergonomía del cirujano, la disminución de días de estancia intrahospitalaria y lo más importante aquí es la posibilidad del cierre primario del defecto facial, que realmente en la laparoscopía sí se hace, es el IPOM Plus, pero es muy difícil. Y dentro de las desventajas es el aumento en el tiempo quirúrgico, los costos. Las contraindicaciones son las mismas que para la inguinal, intolerancia a la anestesia general o al neumoperitoneo, y dentro de las relativas que haya tenido cirugías abiertas previas, que sean hernias complejas. Otra de las contraindicaciones pero relativas es que el paciente tuviera mucha redundancia de piel o tejido celular subcutáneo, que aún haciendo la reparación pues, intraabdominal se tuviera que hacer un abordaje abierto, ¿no? Para quitar esta piel o tejido redundante. Lo que les decía del cierre del defecto primario, pues esto se vio desde que se hacían las reparaciones por laparoscopía, cuando empezó el IPOM, en el que era una reparación con puente, y pues hay varios estudios que demostraron que hacer el cierre primario del defecto disminuía el seroma y tenía una mejoría en la calidad de vida. Y poder lograr el cierre primario es mucho más fácil en la cirugía robótica que en la laparoscopía. Dentro de las opciones que tenemos para manejo de hernias ventrales en cirugía robótica, pues tenemos el que va del más fácil al más difícil. El más fácil sería un IPOM,
que en el caso de cirugía robótica, como les digo, siempre va a ser un IPOM Plus con cierre del defecto. Tenemos el abordaje como TAP para hernias ventrales, el robot TAR y el extraperitoneal. Este algoritmo que me pasó el doctor Leopoldo para reparación de hernia por robot, pues podemos guiarnos un poquito en que si el paciente es añoso, tiene comorbilidades y tiene una capacidad funcional disminuida, pues le podemos ofrecer un IPOM Plus. Si tiene un defecto de 1 a 5 centímetros en cualquier localización de la pared abdominal, se puede hacer un TAP ventral. Si tenemos defectos en línea media de 5 a 8 centímetros, podemos hacer un abordaje retrorectal o un RIPS robótico. Y si el defecto es mayor a 8 centímetros hasta 16, se puede hacer un robotar. Vamos a hablar primero del IPOM, que es el IPOM Plus para robótica. Pues es igual que en el laparoscópico. Se tiene que colocar una malla sobre el defecto con una superposición de 4 a 5 centímetros. Y pues se puede usar para hernias en línea media o hernias laterales, que pueden ir desde de 8 hasta 12 centímetros. Dentro de la técnica, pues primero la posición del paciente es igual, es de cúbito supino con los brazos a los costados asegurados. La entrada a la cavidad abdominal, pues igual va a ser a discreción del cirujano como se sienta más cómodo. La colocación de puertos, usualmente se utilizan 3 puertos. Si la hernia se encuentra en la línea media, puedes colocar los puertos del lado derecho o izquierdo, y siempre tratando, bueno, en el robot tienen que ser a 10 centímetros de distancia entre cada puerto. Si la hernia se encuentra infra o supraumbilical, puedes poner los puertos arriba o abajo. Y pues de acuerdo a cómo acomodes tus puertos, vas a hacer el docking de manera lateral o en la paciente. Una vez que ya entraste a cavidad, pues vas a hacer la adensolisis si es que se tuviera que hacer. Se hace identificación del defecto y reducción del contenido. Se hace el cierre del defecto. Aquí, no sé si alguno de los cirujanos nos quiera compartir qué es lo que ellos utilizan. Lo que yo encontré es que pues, usualmente utilizan suturas barbadas de lenta absorción para hacer el cierre primario. Y cuando hacen esto, reducen el neumoperitoneo a 8 a 10 para que tenga pues menos tensión, y después ya se coloca la malla, la cual tiene que estar pues igual fijada con suturas, y estas se pueden hacer intraperitoneales o se pueden hacer extra. No sé si aquí alguien de los cirujanos que hace esta cirugía nos diga qué utilizan para cerrar el defecto o qué malla prefieren. O creo que no le hace. Ajá, o igual y no la hacen. Bueno, vamos a ver este video de Unicom. Doctores, una pregunta, o sea, los que hacen robot, ¿y por qué no hacer esta técnica? O sea, ¿por qué optan mejor por otras técnicas que esta? Ahí estamos viendo pues el cierre primario, es con una sutura barbada, se introduce la malla, que como mencioné tiene que tener una superposición de 4 a 5 centímetros. En esta le están haciendo una fijación pues intraabdominal. Y ya. Bueno, lo que se vio con este procedimiento, al igual que en la laparoscópica, es que pues obviamente hay hay adherencias en el postoperatorio y hay complicaciones. En este video se ve una reoperación de un paciente al que se le hizo un IPOM, y pues se ve ahí cómo está todo pegado a la malla. Entonces, el IPOM robótico fue la primera cirugía que se empezó a hacer para reparación de hernias ventrales por robot, pero este era el problema, las adherencias que se veían, que pues igual se veían en la laparoscópica.
Oye, Moni, ¿Sí? contestando un poquito la pregunta con respecto a las mallas en el IPOM, Ujú. pues, si bien Ángel no me dejará mentir, el IPOM Plus es un procedimiento que todavía tiene un poco de entrada en la reparación de la hernia ventral, pero sin embargo no es un procedimiento ideal. ¿Por qué? Porque estamos viendo justo lo que está pasando ahorita en el video, que hay una malla que está puesta ahí, que al final tiene fijadores y que no nos está permitiendo cerrar el defecto. El IPOM Plus es cerrar el defecto y poner la malla, pero al final una malla separadora de componentes o que tenga contacto con las vísceras no te va a evitar al 100% el que tú tengas una complicación de adherencias ahí del intestino y pues obviamente las mallas, pues no hay como una elección particular, o sea, al final es pues, como a la preferencia del cirujano, qué tipo de malla, lo único que sí sea una malla especial para que puedas tener contacto con las vísceras, pero en realidad no. Nada más las que sí tratan de evitar y traten de usar son las de PTFE. Esas son las mallas que no hacen respuesta inflamatoria, esas son las mallas que no se pegan al peritoneo y que son más fácil que hagan colecciones, abscesos intraabdominales y que no genere integración a los tejidos. Entonces realmente no te sirve de nada. Ok, gracias. Pues sí, como comentábamos, estos son estudios que salieron después pues, del IPOM, porque a final de cuentas, o sea, la malla en IPOM o IPOM Plus, y estos estudios fueron en reparaciones laparoscópicas, pero a final de cuentas las complicaciones son las mismas. Por eso es que en los primeros estudios en los que se analizaban los datos de reparaciones ventrales por LAPA o por robot, pues no se encontró mucha ventaja, pero porque estaban comparando esto, el IPOM. En este estudio, nada más es un estudio observacional de 386 pacientes, se encontraron 8.4% de complicaciones postoperatorias. De ellas, pues las más importantes fueron hilo paralítico, complicaciones de la malla, como infecciones y seromas. En este otro estudio se comparó igual la reparación robótica versus la laparoscópica, pero también es sobre IPOM. Evaluó resultados, o sea, costos, complicaciones, estancia hospitalaria, analgésicos, de 46.799 pacientes. En la cirugía abierta se tuvieron mayores complicaciones, mayor admisión a 30 días, estancia hospitalaria y más dolor postoperatorio, pero cuando se comparó la robótica con la laparoscópica, pues, se encontró mayor riesgo de complicaciones en la robótica y el uso de analgésicos fue similar en las dos. Por eso es que después pues, se empezó con el TAP para hernias ventrales. Por ejemplo, en esta foto vemos después de un IPOM como cuando se hace una reoperación, pues cómo se ven las adherencias, las adherencias a diferencia de una TAP en que pues como no, se cierra el flap, pues no hay adherencia ahí adentro. Entonces, para el TAP ventral robótico, pues igual se tiene que hacer un flap peritoneal alrededor de la hernia. Se utiliza para hernias menores de 4 hasta 5 centímetros. Se requiere que tenga el peritoneo intacto. Igual se realiza cierre primario del defecto y la malla tiene que tener por lo menos 3 centímetros de superposición. Otra de las ventajas de esta cirugía es que hay defectos que podrías no ver si solamente haces el abordaje como en IPOM. O sea, que hasta que abres el flap vas a ver el defecto. Entonces, pues es otra de las ventajas. La fijación de la malla igual pues queda a discreción de cómo esté acostumbrado el cirujano, si va a utilizar grapas, si va a utilizar sutura o si nada más va a cerrar o va a usar el pegamento y solamente va a cerrar el flap. En este es un TAP robótico, se está realizando el flap. Ese video, Moni, es una laparoscopia. Primario. Mencionado. ¿Mandé? Ese video es laparoscópico. Okay. Es como un punto comparativo de un abordaje laparoscópico y un robótico. Okay. Pero si se fijan, las pinzas son completamente laparos. Sí.
El punto principal aquí es demostrar pues, las diferencias. Obviamente esta cirugía laparoscópica se ve súper fácil y el cirujano es muy hábil, pero pues, demostrar en el abordaje robótico las diferencias en cuestión de articulación, de maniobrabilidad, de manipulación. Y entonces esto hace que veas las diferencias en estos abordajes. Okay. El otro video es el que estaba como en la parte inferior, lo quité. Pero pues era el que hacía la comparación. Ratos de los paso. Bueno, y después del abordaje por TAP se inició el abordaje retrorectal, que es como un RIPS robótico. En este abordaje se hace el abordaje del espacio retrorectal desde la línea media y se hace una incisión y disección del espacio retrorectal para crear los flaps. No sé si ven mi cursor, pero pues igual en esta foto se ve bastante claro cómo primero haces la incisión en la hoja posterior retrorectal y sobre eso empiezas a hacer tu disección. Después, o sea, creas todo el espacio y después haces el del contralateral para poder crear tu espacio retrorectal, colocar ahí la malla. Primero antes de colocar la malla, haces el cierre primario del defecto y la aproximación de los rectos, colocas tu malla y luego cierras hacia posterior. Este se utiliza para hernias que están en línea media, que son de 6 hasta 8 centímetros. Cuando son mayores de 8 centímetros, pues ya se escoge por un TAR. Entonces se está abriendo la hoja posterior. Se reduce la hernia en línea media. Se abre el lado contralateral. Esta imagen invertida es lo que ofrece ahora la consola del XY, el XY, que puedes invertir la imagen y si ven, pues está suturando abajo, que en realidad estamos suturando el techo. Entonces invierte la imagen y cambias los mandos del robot de mano izquierda a mano derecha y mano derecha a mano izquierda y estás operando con derecha y izquierda como normalmente lo haces. Y eso solo lo hace Y ahí se cierra ya. el que hay en el hospital, ¿no? El que tenemos en el hospital no, solo en la versión X y el XY. Bueno, para el robotar, pues se utiliza, o la mayoría de los cirujanos que reportan hacen el abordaje del doctor Carbonell, que pues igual la posición es en decúbito supino con los brazos amarrados, se pone el paciente un poco como en el lémur reverso y lo que se busca también es que se haga un espacio entre el espacio subsifoideo y la cavidad abdominal. En pues se inicia igual, se hace una incisión en la posterior del recto. Sobre se inicia la disección alateral para poder hacer el TAR. Y cuando se termina la disección de este espacio, se tiene que cambiarlo, se tiene que poner puertos ahora del otro lado para poder hacer la disección contralateral. Después se hace la reaproximación de los rectos y se coloca la malla. Y pues ya se cierra igual que en el RIPS. Bueno, sobre el abordaje de TAR robótico, tenemos algunos estudios que, como es una información recolectada de varias instituciones de 3 años y compararon la estancia hospitalaria de una reparación retromuscular robótica versus la abierta. Se machearon los pacientes 2-1 con 111 pacientes para TAR y 222 para
TAR abierta. El día de estancia intrahospitalaria fue significativamente menor para aquellos que se operaron con robot. No hubo diferencia en readmisión a los 30 días o en infecciones de la herida quirúrgica. Sí hubo mayor incidencia de seromas en los que se operaron con cirugía robótica, pero ninguno de estos necesitó abordaje quirúrgico. En este otro estudio se hizo un análisis comparativo de los que se operaron por robot versus abierto. Se estudiaron 38 pacientes de TAR robótico y 76 de TAR abierto. El tiempo quirúrgico sí fue mayor para los que se operaron por robot. El sangrado fue menor para los que se operaron por robot y las infecciones de la herida quirúrgica no tuvieron diferencia. Dentro de las complicaciones sistémicas fueron menor para los que se operaron con robot y los días de estancia hospitalaria también fueron bastante menores para los que se operaron por robot. Después de el abordaje retromuscular y el TAR, se empezó a utilizar el abordaje extraperitoneal, en el cual pues, puedes hacer desde la hernia inguinal, puede ser el retromuscular o puede ser TAR, y es lo mismo que en una laparoscópica. O sea, aquí lo importante es que haces la disección del espacio sin entrar a la cavidad peritoneal. Y el abordaje lo vamos a escoger de acuerdo a dónde se encuentra la locación del defecto. En defectos que se encuentran en el abdomen superior, el docking puede ser en la parte de abajo, que ahorita vamos a ver cómo se ponen los trócares, y las contraindicaciones relativas para colocar estos puertos va a ser historia de cesárea o historia de cirugía pélvica previa, una prostatectomía previa, obesidad mórbida con panículo grueso. Todas estas son relativas, porque pues igual tiene que ajustar a cada paciente. Si el defecto se encuentra en abdomen inferior, puedes poner los trócares en la parte superior. Las contraindicaciones relativas son cirugías previas en abdomen o que tenga alguna incisión en una Kocher, una Chevron o una incisión subcostal. En los defectos paraumbilicales, los puertos se pondrían por debajo, por arriba y el docking se pondría lateral. Las contraindicaciones sería que tenga un espacio retrorectal angosto, que ahorita igual vamos a ver, y cuando se encuentra el defecto de pubis hasta sifoides, las contraindicaciones pues, sería considerar un abordaje transabdominal, porque el paso de un lado a otro es un reto, o sea, el crossover que se tiene que hacer para que no rompas el peritoneo y pues ya no tenga mucho caso tu abordaje extraperitoneal. Dentro del abordaje extraperitoneal vamos a ver primero el retromuscular o el RIPS. La evaluación preoperatoria, pues igual que en cualquier hernia ventral compleja, pero aquí cobra un poquito más de importancia. Siempre tenemos que tener una tomografía previa. El paciente idealmente tiene que tener un IMC menor de 40. Entonces, si puedes lograr esto antes de hacer tu cirugía, pues podrás tener mejores resultados. También el acceso y la colocación de trócares va a depender de dónde se encuentra el defecto. La posición es la misma. El abordaje inicial va a ser igual que en el TEP laparoscópico, porque de hecho pues inicias como con los mismos puertos. Y bueno, dependiendo de dónde se encuentra la hernia es como vamos a colocar nuestros puertos. Para defectos que se encuentren en la parte superior, se van a utilizar 4 incisiones. La primera se va a colocar en el cuadrante superior derecho, que después va a quedar como un trócar de asistencia. Los de trabajo van a ser los 3 inferiores, pero el primero que se coloca para hacer la disección del espacio retrorectal va a ser en el cuadrante superior derecho. El segundo trócar se va a colocar en el cuadrante inferior derecho y va a ser lateral a los vasos epigástricos. Y se menciona que va a tener que ser de 3 a 4 centímetros debajo de una línea horizontal del ombligo. El tercer puerto se va a colocar abajo del ombligo a 3 a 4 centímetros y el último puerto se va a colocar en el cuadrante inferior izquierdo, igual lateral a los vasos epigástricos. Cuando el defecto se encuentra en la parte inferior, la colocación de puertos, el primero va a ser en el cuadrante superior izquierdo, en la región inferior subsifoidea, y los otros pues a espejo de cómo los colocamos en el abordaje inferior. Y cuando el defecto se encuentra lateral, se prefiere una colocación de puertos lateral, que de hecho es el más usado. No sé si tengan algún comentario los cirujanos, pero
encontré en la literatura que el más utilizado es el lateral. Y lo importante de este es que va a depender de qué tan amplio tenga el espacio retrorectal cada paciente y cirugías previas. Se necesita mínimo un espacio retrorectal de 7.5 centímetros para poder hacer esta colocación de puertos, y eso solamente lo vas a saber si tienes la tomografía previa. Por eso la importancia de tenerla. Y bueno, una vez que ya colocaste tus puertos, el primero vas a entrar con un trocar óptico que va a estar conectado a CO2 alto flujo. Vas a avanzar lentamente el trocar perpendicular a la fase anterior, y en cuanto con el trocar óptico empiezas a ver las fibras del músculo recto, decía que tienes que hacer la angulación de la punta para irte como para las fibras y ya abrir el espacio, pues ahí retrorrectal. O sea, en cuanto empiezas a ver, se ve cómo empiezas a entrar con el trocar óptico, ves la hoja anterior, empiezas a ver las fibras del recto, y en cuanto las empiezas a ver, tienes que dirigir tu puerto de manera paralela para que pues haga la disección. No, bueno. Una vez que ya entraste y colocaste tus puertos, creas el espacio retrorectal y tienes que hacer los defectos cierre de defectos de la pared anterior abdominal. Esto igual mencionan que lo hacen con una sutura bardada o un Bill-Lock absorbible del 0. Tienes que cerrar, si tuviste algunos hoyos en la fascia posterior, que de preferencia no tendrías que tenerlos, pero si se hizo alguno, igual tienes que cerrarlo. Y para hacer el paso digamos, del espacio retrorectal derecho al izquierdo, pues es el crossover, y lo importante aquí es que no abras la hoja posterior para que no tengas hoyos. Si hubiera, igual los tienes que cerrar. Ellos mencionan que lo cierran con un monocril de 3 ceros y después colocan una malla macroporosa de polipropileno. Y bueno, antes de colocarla, meten una regla para medirlo. Ahorita vamos a ver igual un video. Pero bueno, este ETAR se utiliza para defectos mayores de 8 centímetros, en que el espacio retrorectal es menor de 6 centímetros, y la tensión, o cuando estás haciendo un RIPS robótico y encuentras tensión en la fase posterior al cerrar, pues entonces te vas a disecar como TAR y lo conviertes a TAR. Entonces, bueno, sí quedó claro. O sea, el abordaje nada más, o sea, como el RIPS, sería para defectos que son menores de 8 centímetros y que tienes un espacio retrorectal suficiente para poder hacer el cierre. Cuando no, pues ya te extiendes a un TAR. Este es el abordaje pues, del TAR, pero a final de cuentas sería como el RIPS, nada más que en este se extendieron, ¿no? Entonces se hace la disección sin entrar a la cavidad abdominal, se hace la liberación de la hernia. Y se hace primero, aquí hicieron primero la disección superior y luego la incisión contralateral, y luego se van a la parte inferior para hacerlo de abajo hacia arriba y ya unir las dos disecciones. Ahí se hace el cierre de la hoja anterior. Se va bajando la presión pues para disminuir la tensión.
Y este es un video de un caso del doctor Polo, que nos va a hacer favor de platicarnos. Lo voy poniendo. Gracias, Moni. Pues nada más comentarles, el abordaje retromuscular creo que es una muy buena alternativa y que sea extraperitoneal. Retromuscular es bastante bueno porque no te metes en la cavidad y tiene una relevancia bastante grande para el manejo de hernias ventrales. Y lo único diferente a todo es que sí es un procedimiento de más complejidad porque aquí pues requiere más destreza. Estás entrando en un espacio que realmente no estás muy acostumbrado, te estás más limitado en cuestión de distancia para trabajar. Pero la ventaja del robot es que pues obviamente todos esos espacios pequeños pues no te limitan a trabajar. A diferencia de la laparoscopía, sí tiene un resultado impresionante en cuestión de tiempos quirúrgicos, en cuestión de maniobrabilidad, de cierre de defectos, es mucho más seguro. Este abordaje lo puedes realizar para defectos, como dice Moni, hasta 8 centímetros, que puedas tú poder cerrarlos de forma primaria y colocar una malla. Y es un abordaje híbrido, porque al final de cuentas la entrada que vas a hacer al principio es una entrada completamente laparoscópica. No puedes empezar con el robot desde el inicio, a diferencia de los demás. Y aquí tienes para hacer tu espacio y colocar los puertos de los brazos del robot, si necesitas hacer ese espacio por vía laparoscópica. Entonces eso es algo muy importante y generar este espacio pues sí tiene su chiste para no perforar la fascia posterior y no hacer pues un abordaje transabdominal completamente, tengas fugas y que también eso te limita un poco el trabajo. Pero este caso en particular es controvertido porque es un señor diabético hipertenso que tenía una hernia umbilical pequeñita, pero una diastasis de rectus muy, muy importante. Y lo que más se quejaba él era que pues hacía ciertos esfuerzos y le dolía la espalda. La hernia umbilical tenía un botoncito muy pequeño, pero realmente podría yo decir que la hernia umbilical se hizo por la extensión de la diastasis de rectus, no como tal un defecto el cual tuviera contenido intraabdominal importante. Aquí en el video ven cómo al hacer el esfuerzo se ve la diastasis importante que llega hasta la cicatriz umbilical. Entonces, genera un poco de controversia en qué haces, cómo manejas a estos pacientes. Sabes que la diastasis de rectus no es una hernia real, pero sí el paciente tenía problemas de espalda, que incluso lo valoró un ortopedista, experto en columna, hizo todos los estudios y descartó que hubiera algún problema en ese sitio. Entonces, aquí ven cómo es la posición del paciente, totalmente hiperextendido. El abordaje lo hice lateral. Los puertos del robot son de 8 milímetros y el de la cámara es de 12 milímetros en el SI. En el XI2 de 8 milímetros. Y el espacio que haces al principio lo haces, como lo hice en el abordaje lateral, empecé con el espacio subcostal del lado izquierdo con un trocar de 5 milímetros. El trocar de 5 milímetros lo que hace es que va conectado al CO2 y entonces pones alto flujo y conforme vas avanzando las fibras musculares las vas separando y entras en el espacio retromuscular, te va haciendo ese espacio fácilmente y es un espacio, pues digamos que avascular, es bastante noble y que te va a permitir tener una buena visibilidad y hacer tu espacio para colocar los 3 brazos del robot. Aquí lo estamos viendo, como entramos al espacio retromuscular, vas avanzando bajo visión directa, ahí ves las fibras del músculo y esa te va a dar el espacio para el lado izquierdo completamente desde arriba, desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca. No sé qué pasa con el video ahí, Moni, pero está tardando. Sí, dame. Vamos a ver qué cargo. Se regresó. A ver. Ok, va. Ahí está. Lo único bueno que se quede más días es para que se vaya así. ¿Perdón, Angelus? Es bien importante que cuando ustedes vayan entrando a ese espacio vean la fascia posterior abajo y el músculo recto abdominal arriba. Ahí van a ver la línea, en la línea roja está la línea semilunar
y abajo la fascia posterior, arriba el recto. Entonces te vas avanzando de arriba hasta abajo y pones los brazos del robot. Pones el primero, el de la cámara, que lo vas a poner a la izquierda, como en el centro, entre el borde costal y la espina ilíaca anterosuperior. Ya que pones los 3 puertos, pues obviamente ya ensamblas el robot y ya tendrás pues, la libertad para poder hacer tu procedimiento completamente robótico. Si quieres adelantarle. Voy a trabar un poquito. Es que están un poquito pesados, pero deja que agarre otra vez. Bueno, pues ni hablar, no se pudo ver bien. Pero al final, este abordaje con el robot, creo que pues no me dejará mentir Jorge y Ángel que sí, la reparación de hernia ventral, a diferencia del abordaje laparoscópico, sí tienen una gran diferencia. Sí es mucho más cómodo, sí es mucho más fácil hacer procedimientos más complejos con el robot y hasta cierto punto pues esto te va a dar el beneficio para hacer mejores cirugías o casos que tú dices, no, pues esto no lo puedo hacer con el robot, digo, laparoscópico, mejor lo hacemos abierto, pues lo puedes intentar con el robot, ¿no? Sí, no sé si alguien tenga alguna duda. Ya síguele, Moni. Sigue con la presentación. Ya después se los mandas. Ok, sí. No, es que igual ya se trabó mi computadora. Tiene una duda. Oye, mientras Polo, qué lástima que no se corrió. Soy Adriana Hernández. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. Me colgué de la presentación de Moni, muy buena revisión. De lujo. Sigo pensando que los procedimientos robóticos, si va a ser a título personal, debería de estar, o sea, el beneficio real lo vamos a ver en los defectos gigantes complejos, o sea, las verdaderas hernias complejas. Y entonces sí me genera tu caso, me despierta esa controversia porque es controvertido operar, ya no digo por el acceso robótico, sino operar una diastasis de rectos, aunque sí está descrito también que si no corriges una diastasis podría ser un factor para recurrencia cuando se maneja solo la hernia. Pero entonces, no sé, yo esperaba ver un caso que de verdad, o sea, pone Moni por ahí, caso de 3-4 centímetros para un robot TAP, pues no. O sea, creo Polo, y te lo digo a título personal y con mi más humilde impresión, que el robot donde se va a lucir así impresionante es en los grandes defectos de más de 15 centímetros, en donde lo que a fuerzas tienes que ofrecer es un robot TAR, o sea, un acceso robótico, pero a través de TAR, y entonces le estás dando al paciente el beneficio de la cirugía de invasión mínima, porque incluso hacer un RIPS, y mira, yo tengo un taller que doy 2 al año para TAR, y lo hacemos por laparoscopía. Dijo esta Moni, se colocan los trócares igual como el doctor Carbonell, supongo que se refiere a Alfredo Carbonell, a Alfie Carbonell, pero no, el mapa lo dio Igor Beliansky, con su primer artículo de 4, en donde dice que se puede hacer por LAPA. Entonces, me encanta que tengamos el recurso, me encanta que la gente joven lo esté utilizando. Obviamente estoy de acuerdo en que para no perder la práctica, pues hay que operar aunque sea las hernias inguinales, pero yo, Polo, el beneficio que le doy al robot es cuando le das un acceso de mínima invasión a los pacientes en los que hay que hacer reconstrucción abdominal. Entonces, sí me generaste la controversia cuando pones un paciente con diastasis, que seguramente debió de haber sido espectacular como te queda y el cierre y todo, pero no es el caso al que yo le ofrecería un recurso robótico, se lo hubiera dado yo laparoscópico. Entonces, es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. De hecho, pues realmente yo coincido con usted en que pues el robot va a entrar y va a ayudarnos a hacer procedimientos mucho más complejos, más defectos más grandes, cirugías de reconstrucción abdominal, que el simple abordaje laparoscópico va a ser un reto muy importante y con riesgo de complicaciones mayores para el paciente. Sin embargo, creo que también, pues, mi experiencia, hablando en lo personal, pues como tal también hay que ir paso a paso y hay que ir pianito para no generar
una complicación o una falla en resultados, porque al final también pues, el hacer procedimientos que puedan dar peores resultados que beneficios, pues obviamente esto va echando un poco para atrás las cosas. Y sí, obviamente el robot pues, tiene su chiste, y usted lo sabe perfectamente bien porque lo ha utilizado también. Y sí, o sea, coincido muy bien con usted en el hecho de que su mayor utilidad es en hernias complejas y que en algún momento dado esto va a venir a ayudarnos a hacer mucho más cirugías de pared abdominal. Este caso en particular, entiendo perfecto y por eso, de hecho, por eso también lo presenté porque es muy controvertido el que tengas una hernia umbilical con diastasis, el manejo concomitante de la diastasis. Si solo reparas la hernia, tienes mayor riesgo de que la diastasis te vuelva a generar recidiva en la hernia. Este paciente en lo particular, pues con un dolor de espalda porque su pared abdominal era un abdomen globoso, aunque no tenía panículo adiposo como tal, sino era más bien la distensión de los músculos, la diastasis que le está generando esta alteración en su dinámica de su pared abdominal y que la reparación de la diastasis junto con la hernia, aunque era una hernia pequeña y la diastasis era considerablemente amplia, realmente le dio un beneficio muy grande al paciente. Y pues bueno, tomar de robótico en este caso, aunque sea muy controvertido, creo que todas las posibilidades existen y si tenemos al alcance de esta tecnología. Hubo un poco de problemas técnicos, pero ahorita quedan. Sí, permítanme. ¿Ya ven mi pantalla? No, todavía no. Ok. Perdón, ¿ya ven mi pantalla? Ya. Una disculpa. La verdad es que se trabó mi computadora. Ok. Bueno, dentro de los resultados que tenemos en estas cirugías, este estudio evaluó, bueno, es un estudio retrospectivo que evaluó 215 pacientes, en los cuales a 142 se les hizo una reparación extraperitoneal por robot y a 73 por láparos. Se evaluó principalmente la recurrencia, el cierre primario y las complicaciones del sitio quirúrgico, y los resultados fue que tuvieron menor recurrencia aquellos que se operaron por robot y menor incidencia de complicaciones del sitio quirúrgico. Y este otro estudio en el cual se compara el TAR robótico versus el abierto, es un estudio retrospectivo de un solo hospital. Durante un año se estudiaban a 102 pacientes, 6 pacientes para abierto y 26 para robótico. La mayoría de los defectos eran de línea media y recurrentes, y el tamaño del defecto oscilaba entre 260 y 209 centímetros cuadrados para el abierto y de 235 a 107 para el robótico. El tiempo operatorio pues, fue mayor en los pacientes que se operaron por cirugía robótica, pero tuvieron menor morbilidad y menos complicaciones. Las revisiones y complicaciones de las heridas fueron similares y tuvieron menor estancia hospitalaria los que se operaron por robot. Son pues los únicos estudios que han comparado el extraperitoneal. Y pues esto es algo nuevo. Entonces, este es un webinar de abril del mes pasado en el que se anunció esta publicación que todavía no sale, en el cual ya se va a empezar a hablar de una visión crítica para el TAR. Dentro de igual las perspectivas a futuro de la cirugía robótica, tenemos que sería, o sea, con un solo puerto en el cual pues serían todos los instrumentos articulados y sería mucho más fácil poder hacer los abordajes.
Y bueno, como conclusiones, tenemos que, si bien la cirugía robótica en la hernia es una herramienta útil para procedimientos complejos, el abordaje extraperitoneal requiere un entrenamiento previo laparoscópico, obviamente. El más complicado de realizar es el abordaje extraperitoneal y pues obviamente el TAR extraperitoneal. Aún faltan muchos estudios para determinar los beneficios reales que tiene versus la laparoscopía. Y bueno, todo debe adecuarse a las necesidades y a los recursos con los que se cuente, porque pues sigue siendo, en México sigue siendo algo costoso y no tan accesible. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿No? El doctor Polo tuvo que salir a una cirugía, pero si alguien más tiene otro comentario o pasamos a la siguiente clase. Oye, yo, Moni. Sí, doctora. Mira, que en tus conclusiones dices que obviamente antes que entrar al robot hay que tener entrenamiento laparoscópico y tienes toda la razón. Pero antes de tener entrenamiento laparoscópico tendrás que manejar el acceso abierto. Fíjate, México pertenece a la Latinoamérica y del 5 al 8%, máximo 10% de los cirujanos ofrecen recursos laparoscópicos. Quiere decir que el otro 80%, 90% ofrece cirugía abierta y eso es una realidad. Yo fui la presidenta de la Asociación de Cirugía Endoscópica y dimos talleres itinerantes por todo territorio nacional y en alguna ocasión tuve que viajar incluso con las torres de laparoscopía. Te quedas con la impresión de cómo vengo a entrenar si ni siquiera tiene el hospital al que llego la opción de laparoscópica, y te estoy hablando del sureste, de Campeche, de Oaxaca, en donde dábamos estos talleres. Entonces, yo que hago un curso en cadáver, una de las currículas que le pido a quien quiere tomarlo es, primero, que me diga qué hace. Y entonces, en el momento en que me dice que hace cirugía bariátrica, que hace cirugía laparoscópica habitual, entonces en ese momento califica para tomar el curso, porque quiere decir que se sabe anudar, que se sabe hacer nudos extracorpóreos, que se sabe manipular sus pinzas en cavidades pequeñas. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántos ribs o cuántos TARS haces abiertos? Y ahí es donde mucha gente me dice, no, pues realmente no conozco la técnica. Entonces, tienes toda la razón, ¿no? O sea, antes de entrar al acceso robótico, al tiempo robótico, tendrás que tener cierta experiencia en la laparoscopía y obviamente es porque pasaste por cirugía abierta, ¿no? Para ustedes que están en formación, este es un hospital muy sui generis. La mayoría de los cirujanos, por no decir todos, tienen entrenamiento laparoscópico, pero no es el habitual. Ustedes que hacen rotaciones en hospitales periféricos lo saben, me dan la razón. Entonces, la plática es muy buena porque yo siempre les digo que no tener el recurso, no saberlo hacer, no nos exime de conocer que existe. Y ustedes son afortunados porque están en un centro en donde tienen gente que sabe hacer robótica y tienen el recurso, pero hay que irnos más atrás a nivel de formación de recursos humanos. Hay que entrenarlos a ustedes sabiendo hacer un buen TAR abierto, un buen RIPS abierto y luego migrarlos al laparoscópico, que en laparoscópico, te digo yo, me he encontrado la dificultad es el cierre de la anterior en laparoscópico y ahí es donde se ve pues la bondad de la pinza articulada, ¿no? Del robot. Muy buena la revisión que haces y pues felicidades y saludos a todos. Gracias, doctora. Sí, estoy de acuerdo. Realmente, digo, igual, pues como cirujanos de formación, entender la pared abdominal y o sea, los planos, no te queda claro hasta que entras a una cirugía y pues abierta, ¿no? Para poder realmente identificar todos los planos. Entonces, sí es muy importante la abierta, pero bueno, esto igual como para ver un poquito de lo que hay, ¿no? Y hasta ahora los resultados que se han tenido, pero pues es algo que todavía está en desarrollo y sí efectivamente se necesita primero un conocimiento completo en la cirugía abierta, en laparoscópico y pues ya después robot, pero sí, pues hay muchos procedimientos, como dice usted, con los brazos articulados que no podrías hacer en la cirugía laparoscópica. O sea, el TAR, pues no habrá manera de hacerlo de manera laparoscópica, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Nada, Moni, muchas gracias. Y doctora, después de esta el doctor Ángel Martínez nos va a hablar de técnicas laparoscópicas para plastía ventral, por si tiene tiempo de quedarse, es más que bienvenida.
Ah, perfecto. Aquí lo seguimos. El video ya se vio, pero se lo comparto completo al rato. ¿Okay?